llamémosla así para volverla más general, Sí. pasa por recuperar el dinero de la educación que Juan Manuel Santos, siendo ministro de Hacienda, presidente Pastrana, y después otra vez Uribe, 2 veces, le recortó. Ellos dicen que no recortaron. Hoy el presupuesto de educación deberían ser 22 billones de pesos, de acuerdo a la Constitución del 91, que nosotros hicimos, y hoy es 15. Sí. Ese es el efecto de esas reformas. Entonces, recuperar ese espacio que le quitaron al presupuesto educativo es lo primero, porque si no, no podemos hacer la reforma que quiero. Ahora, la reforma que quiero es el colegio profesional. Es objetivo, llevarle la educación profesional al conjunto de la juventud que esté en edad para ello. Objetivo. Y eso me lo permite el colegio de secundaria, si ahí meto la articulación con carrera profesional, democratizar el saber, como entregarle poder de trabajar a la gente. Me da un segundo hecho que me parece sustancial en educación, y es que como el colegio, a diferencia de la universidad tradicional, está descentralizado en todo el territorio, entonces las carreras pueden tener un perfil pertinente a la potencialidad de la región. Entonces yo me lo imagino, me lo sueño, los colegios de secundarias de Tumaco, de Buenaventura, alrededor del tema del mar, de la pesca, Es que hemos hecho una tontería, tenemos un mar en superficie igual que Colombia y no lo usamos, pero pescadores que tienen que entrar a fuerza de músculo. El Banco de la Frontera y el mar, que daría ese crédito, sí, el mar como lugar, y en la educación profesional para saber navegar el mar y usar su pesca sostenible, industrializar la pesca en manos de los pescadores colombianos, la mayoría afrodescendientes del litoral pacífico. Así es como se le entrega poder de trabajar. Entonces serían colegios con perfiles de biodiversidad, de tierra fértiles en otros lugares, etc. Esto nos va, digamos, porque la pregunta es la universidad. Entonces, esto cambia el papel de varias instituciones, el SENA, por ejemplo, que volvería a ser educadora de trabajadores, claro, que ya le quitaron ese papel, y sería centro de prácticas de los colegios profesionales de la región. La universidad tradicional vendría a ser la administradora de la educación superior en el colegio. Significa que un menor flujo de estudiantes va a las universidades actuales, porque ya estudian en el colegio, y entonces nos daría la oportunidad de transformar la universidad tradicional en especializadoras de saber, ciencias puras y especializaciones concretas de saber, y producción de saber, que es lo que hoy no puede hacer la universidad pública porque no tiene el recurso, o sea, es decir, investigación y desarrollo, producción de saber. El presupuesto bajó, el presupusto de investigación. Lo tienen congelado, pero como aumenta el cupo, entonces lo que destinaban para investigar cada vez es exiguo. Es nada. Lo evaporaron. Es nada. Aquí hay otra transformación que quiero hacer en el sistema educativo, es el ICETEX. Porque el ICETEX presta a jóvenes pobres para estudiar en universidades de acuerdo al volumen que pueda. Sí. Yo quiero ya no sería necesario, porque si tenemos educación profesional en el colegio, gratuita y pública, no se necesita el préstamo. En cambio, sí se necesita transformar ese ICETEX en banco de primer piso, le llamo el banco del joven, para que capte ahorro y entonces la masa de crédito aumente, más que hoy, y entregue crédito al joven profesional, recién salido de la universidad o del colegio, profesional, porque si tú vinculas el saber profesional con el crédito, ya no vas a tener una juventud que, como es hoy, de profesionales que salen a buscar empleo y entonces casi que se convierte en un ejército de buscadores de empleo frustrado, profesionales, sino una fuerza de jóvenes profesionales que con el crédito se vuelve emprendedora, ahí mismo. Juntan saber y crédito y entonces tendríamos una fuerza juvenil profesional emprendedora, no frustrada. Bueno, ahí está el tema educativo, yo creo que pasemos a otro y si no, sospecho que esta es la última pregunta que puedo formular. Vamos a ver, ¿qué dice? Pero no quiero, por ahora. Por el programa de hoy. Este tema es grueso, pero vamos a sintetizar. ¿Usted qué papel le daría a las EPS en el sistema de salud en Colombia cuando muchos dicen que es un intermediario? Ninguno. Que no genera valor agregado y que se queda con los recursos. Ninguno, es que la ley 100 la cojo así y la meto en la caneca de basura. Tiene que haber un programa de transición porque no va a ser radical en esto. Los modelos de salud necesitan transiciones
para cambiar de uno al otro, lo mismo que el pensional, que están ambos en la ley 100. Pero lo que nos hicieron fue que la Constitución que nosotros hicimos dijo, la salud, la pensión son un derecho. Y lo que hizo la ley 100 fue volverlo mercancía y lo llenó de negociantes, dueños de EPS, ARS, eso es un diccionario, dueños de fondos privados de pensiones. Y se volvió mercancía. ¿Cuál es el efecto de que se vuelvan mercancía? Que el que no tiene capacidad de pago no llega a ellos. Entonces tienen que inventar el subsidio para ver cómo los pobres pueden acceder a ellos, pero les dan una salud de pobre. Es el juego de la tapita, el modelo de salud. La tapita de la pimientica le dicen el César. Te mueves 27 millones de millones al año, los mueves debajo de la tapita y empiezan a movértelo entre la EPS, la ARS, la IPS y a ti se te perdió, como el juego, donde iba la platica. Y termina cuando llega alguien enfermo y consulta, si es que obtiene la consulta, que le dan de receta ibuprofeno. Entonces, ¿dónde quedaron los 27 millones de millones? En el bolsillo, el dueño de la EPS, los juegos de suerte y azar de la IPS, de la ARS, es un negocio. Nos volvieron el derecho, mercancía, y los pobres son los que mueren en la puerta del hospital. Hospitales que da pena entrar, derruidos los hospitales públicos de Colombia. Una salud que ya no es un derecho, es un negocio. ¿Qué vamos a hacer? Transitamos hacia un modelo preventivo, primero que todo, porque si no, no se racionaliza el recurso que se invierte en salud en Colombia. ¿El preventivo en qué consiste? En impedir al máximo que la gente se enferme. Objetivo de salud. ¿Cómo se hace? Llevando al médico hasta la casa, médicos preventivos, enfermeras, promotores de salud que eduquen en prácticas saludables, vacunas, etcétera, promoción y prevención, atención primaria integral. ¿Eso cuesta más? Hice el cálculo, porque nosotros lo estamos haciendo en Bogotá también. Estas son cosas que sacamos de la experiencia gubernamental de Bogotá. Un equipo médico al doble de salario que hoy le entregan, porque al médico lo han vuelto obrero hoy, por eso al doble de salario nos vale un médico, 2 enfermeras y un promotor de salud, 10 millones mensuales, 120 anuales, y atienden 800 familias con eficacia en sus casas, en Bogotá. Lo que llaman salud a su casa. A su casa, es lo que el programa se llama así en Bogotá. Extiéndalo a Colombia, 8 millones de familias, ponle un 50% más por la dispersión de población que lo hace más difícil. 15.000 médicos, 30.000 enfermeras, 15.000 promotores de salud, ¿cuánto vale? Si uno vale 120 millones, 15.000, vale eso, multiplicado 1.8. Le toca hacer usted la multiplicación. 1.8 millones de 27 me permiten tener la base humana de prevención en todo el territorio nacional para la totalidad de la población colombiana sin necesidad de carnet. Ahora, ¿por qué hablo en la medicina preventiva? Porque entonces el efecto de eso es que te disminuye el número de enfermos, que fluye al tratamiento, al hospital. Entonces tendríamos más capacidad de fortalecer una red hospitalaria para atender al enfermo. Y entonces, alrededor de ese tratamiento, no tendríamos el POS. Claro. El POS es un decreto que te dice qué tratamiento es el que tienes. El que debe decir qué tratamiento tiene el ciudadano es el médico. Y el Estado debe garantizarle a ese paciente que ese tratamiento X, con su medicina X, se suministre. Eso se llama servicio integral de salud, ya no solamente preventivo, sino integral, que significa que el POS se va a la caneca de la basura, que significa que la EPS, que la ARS, que toda esa terminología pasa de moda. El ciudadano que quiera pagar su póliza de seguros, ya porque tiene dinero, tiene su capacidad de pago, quiere otro, bueno, hotel en el hospital, etcétera, clínica privada, pues lo puede hacer, yo no voy a impedirlo, pero el Estado, que es de lo que se trata aquí, debe tener garantizarle a la población el derecho universal y gratuito a la salud íntegra. Oiga, y el sobre derecho. la base del modelo preventivo. El derecho, póngale cuidado, derecho. Vamos a preguntarle otro. Joana Mojica, Jimena Mojica, que está, pero así diciendo, mire, por favor, déjenme hablar porque quiere hablar también, aunque sea un segundo, de las comunidades indígenas, aunque sea un segundito. Jimena, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahí tiene el doctor Petro.